Como dije, qué bueno poder compartir con ustedes una vez más en esta mañana. Como ustedes habrán visto en el spot de nuestra página en Facebook, ¿no? Hoy vamos a compartir acerca del bautismo en agua, ¿no? Qué tema fundamental, importantísimo, y que a propósito de lo que vamos a tener la próxima semana, el Vive la Iglesia, ¿no? Todos ya están preparándose, los grupos de conexión están alistándose ya para compartir el próximo sábado. Así que, hermanos queridos, les esperamos a todos, porque es un evento congregacional, es un evento donde vamos a compartir todos los hermanos y vamos a tener un tiempo de mucha alegría, ¿no? Ya les dejo para el final, para que el que da los anuncios les explique lo que va a haber, pero ya le meto ahí una cuñita yo también. Así que, hermanos, vamos a aprovechar ese espacio de tiempo también para realizar los bautismos. ¿Cuántos se alegran por los bautismos, hermano? Amén. Amén, qué bueno poder escucharles en ese ánimo. Y el bautismo, queridos hermanos, nace del corazón de nuestro Señor Jesucristo, es palabra de Él. Vamos a ir a Mateo 28. Por razones del tiempo vamos a irnos apresurando un poco, porque siempre nos traiciona el tiempo y están atrás poniéndome el letrero, ya falta 10, falta 5 y estoy en media prédica todavía. Miren lo que dice en Mateo 28, 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, dice, me es dada en el cielo y en la tierra. El versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, que dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, ¿y de qué? Y del Espíritu Santo. Versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es muy importante el bautismo, queridos hermanos. El bautismo en agua es muy importante. Es tan importante que Jesús, cuando va al Jordán con Juan el Bautista, él se bautiza, y como un aspecto del inicio de su ministerio, y aquí vemos que él ya ha sido crucificado, ha sido sepultado y ya ha resucitado, y él en su ascenso, él está dando esta gran comisión para la iglesia, y esta es la gran comisión, la misión que tiene la iglesia de Jesús, la iglesia de Cristo, en ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos, y que dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él mismo, que dice, nos ha mandado. Y vemos un aspecto intermedio en esto de ir y hacer discípulos y enseñarles a guardar lo que Él mismo nos ha mandado. Y es precisamente eso lo que vamos a compartir el día de hoy. Bautizando, los que dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces es bastante interesante, es bastante importante el bautismo. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces muchas personas lo tienen a la ligera el bautismo. Por eso al inicio les preguntaba cuántos se alegran por el bautismo, porque no muchas personas se emocionan o tienen el entendimiento, y por eso no pueden emocionarse, ¿no? Porque por emoción tampoco deben bautizarse, pero teniendo entendimiento sí hacerlo. Y muchas personas no tienen esto, y por esa razón tienden a tener el tema del bautismo muy a la ligera, como no tan importante, como algo que no sé, puede hacerse en cualquier momento de nuestras vidas. No, creo que este año no va a ser, será el próximo año o dentro de unos 2 o 3 años. Y la verdad es que es muy importante, es muy significativo el bautismo. Siempre hemos compartido, siempre predicamos que el bautismo no salva a nadie. Es el creer en Cristo Jesús lo que nos salva. Ya hemos compartido el Evangelio de Juan y hemos venido acuñando lo que la Escritura nos enseña acerca de que Jesús es la luz del mundo, que Él es el pan de vida, que recuerdan lo que decía Juan el Bautista, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Jesús, es la fe en Jesucristo, la fe en Él, la que nos hace salvos. Amén, qué bueno. Hay entendimiento. Pero el bautismo tiene un significado, un simbolismo muy especial, que más adelante les voy a ir compartiendo, pero que realmente ese simbolismo debe tenérsele en esa importancia que tiene.
Hay muchas personas, como dije, que dicen, no, creo que no me siento preparado. ¿Han escuchado algunos ese tipo de argumento? Creo que no me siento preparado. No, quisiera ver un poco más adelante, a ver qué pasa, para ver si tomo la decisión del bautismo. Como que quisieran tener más tiempo para ir probando, a ver los últimos días que les queda en el mundo. Y la verdad es que el bautismo, como dije, si no salva a nadie, si bien es cierto, no salva a nadie, es algo que sucede o debe suceder luego de que uno ha creído en Cristo Jesús. Inmediatamente debe darse, ¿no? El versículo 19 nos da una alusión clara, dice, por tanto, id. Y en otra versión dice, yendo en el camino, dice, haced discípulos a todas las naciones. Y la respuesta inmediata a la predicación del Evangelio, ¿no?, de Cristo Jesús, debería ser el bautismo, como paso inicial que marcaría el discipulado de un cristiano. El bautismo marca el paso inicial de un cristiano, queridos hermanos. Sobre esta declaración, queridos hermanos, sobre esta misión que Jesús nos ha mandado, es que nosotros predicamos y enseñamos. Y esta declaración, esta misión que tiene la iglesia, se basa o se fundamenta en una autoridad suprema, en la autoridad suprema que a Cristo Jesús se le ha dado. Versículo 18, nuevamente vamos a leer un ratito para entender en dónde se cimenta esto, en dónde se fundamenta este mandato que Jesucristo hace a la iglesia. Versículo 18 dice, Jesús se acerca y les habla diciendo, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo, como dije, acaba de ser crucificado, sepultado y resucita. Y Él en la resurrección vence a la muerte. Y es dada a Él toda la autoridad, tanto en los cielos como en la tierra. Y Él en esa autoridad suprema es la que comisiona a la iglesia. Por lo tanto, ¿es importante el bautismo? Sí lo es. Nuevamente, no salva, claro que no, pero sí es muy importante. Debe suceder inmediatamente que el creyente ha creído en el Señor Jesucristo. El Señor Jesús es un hombre de autoridad y Él habla con autoridad, habla lo suficientemente claro para que los oyentes puedan entenderle y entendiéndole puedan creer y creyendo puedan obedecer lo que Él les ha mandado. Qué bueno, amén. Y eso es lo que estamos compartiendo el día de hoy, acerca del bautismo. Y uno de los aspectos por los cuales los cristianos deberíamos bautizarnos siempre lo hemos dicho, siempre lo compartimos, es por obediencia. Porque tiene una simbología especial. Nada más para que no tengamos dudas de que el bautismo no salva, sino que es un simbolismo perfecto de lo que sucede en nuestras vidas, sino que es la fe en Cristo Jesús la que nos salva. Efesios 2, versículo 8 y al 10 dice, porque por gracia, ¿qué dice? Sois salvos por medio de la fe. Efesios 2, capítulo 2, versículo 8 al 10. Nuestro multimedia, estamos ahí esperándole. Bueno, mientras tanto les voy a leer yo. Porque por gracia, dice, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es, ¿qué dice? Don de Dios. No por obras, que dice, para que nadie se gloríe. Así que aquel argumento que dice, no, es que necesito estar un poco más preparado, necesito dejar aquello, no, algunos dicen, necesito dejar por ahí esas copitas que me pego todavía de repente, ¿no? Ese bailecito, el cha-cha-cha, ¿no? Son argumentos nada más. No depende de nosotros, no es por obras que somos salvos, es por la gracia del Señor Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él venció ahí a la muerte con poder. ¿Cuál poder? El poder de Dios. Poder de Dios que le levantó de los muertos y le hizo rey. Porque somos, dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Queda claro, queridos hermanos, porque este es el requisito que nosotros debemos tener como creyentes para el bautismo. No hay otro.
Pero, como dije, es tan importante el bautismo porque es el simbolismo perfecto para mostrar, primero, que somos discípulos de Jesús, ¿cierto? Es incoherente que alguien diga, no, es que yo creo en Jesús, yo soy un discípulo de Jesús, y no quiera bautizarse, o no decida bautizarse. No concuerda, no es algo coherente. Porque la respuesta, como dije, inmediata al creer en Cristo Jesús es bautizarse. Más adelante vamos a ver un versículo que siempre lo hemos compartido acerca de Felipe y el etíope. ¿Recuerdan? Enseñanzas tremendas de eso. Pero el bautismo es el simbolismo perfecto, queridos hermanos. Nunca se olviden de esto. Para mostrar que somos discípulos de Jesús. Y esta enseñanza del día de hoy, queridos hermanos, si alguien no se ha bautizado, es para aquellos que no se han bautizado, para que creyendo en Cristo Jesús puedan bautizarse en el nombre de Jesús. Y para los que ya se han bautizado, podamos recordar y podamos guardar en nuestro corazón y siempre tener presente en el nombre de quien nos hemos bautizado. Entonces este mensaje es para los dos tipos de personas, para los que estamos aquí en este momento. Ya hay algunas razones por las que todo creyente debe ser bautizado. La primera es que es un mandamiento de Jesucristo. Acabamos de leer Mateo 28, 18 al 20. ¿No? Y vemos que Jesús dice, por tanto, id, y es un imperativo, id. La misión es para la iglesia, pero todo aquel que cree debe bautizarse. No obligamos a nadie, queridos hermanos. Esto que quede claro, no obligamos a nadie, pero animamos que si en tu corazón hay fe en Cristo Jesús, Cristo Jesús, no lo digo yo, lo dice la Escritura, será condenado. Es un mandamiento de Jesús, imperativo en Mateo 28. En la gran comisión está ahí demostrado. Otro de las razones por las que deberíamos bautizarnos y que todo creyente debería bautizarse y que representa algo muy profundo y especial que invisiblemente pasa en nuestras vidas, pero que a través del bautismo se vuelve visible y puede verse representado de forma simbólica lo que sucede en nuestras vidas. Aspecto 2, Hechos capítulo 8, versículo 37 al 38. Dice, es una confesión pública de nuestra fe. Declara que somos seguidores de Cristo. Por eso les decía hace un momento, es incoherente que nosotros podamos decir que creemos en Cristo Jesús. Se nos ha predicado el Evangelio. Hay suficiente evidencia en el Evangelio de Juan, de todos los capítulos que hemos venido compartiendo. Aún en el seminario de finanzas, el Evangelio de Jesús está presente. Aún en la prédica de la semana pasada, recuerdan de la Reforma, nuestra herencia protestante. Acerca de la Reforma y las 5 solas, está presente el Evangelio de Jesús, una sola fe. ¿En cuál? En Cristo Jesús. Una sola escritura, la que nos muestra a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Vamos a Hechos
8. Vamos a ir desde el versículo 29. Perdón. Y el Espíritu dijo a Felipe, dice, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Perdón, hermanos. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así dice, no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, dice, comenzó desde esta escritura, y le anunció el evangelio de Jesús. Le anunció, ¿qué dice? El evangelio de Jesús. Nuevamente, hemos sido enseñados, hemos sido predicados, y aquellos que nos visitan por primera vez, queridos hermanos, el evangelio de Jesús es creer que Él fue a la cruz del Calvario, fue crucificado, murió, fue sepultado y al tercer día Él resucitó, para que todos aquellos que en Él creamos, que Él venció a la muerte en la cruz, podamos ser salvos. Y aquellos que hemos asistido ya por algún tiempo y que aún no se han bautizado, saben, perdón, la enseñanza de Jesús, el Evangelio de Juan, ha sido suficientemente claro para poder entender el Evangelio de Jesús. Este etíope, este funcionario de Etiopía, estaba regresando, dice, de Jerusalén a su país de origen, a Etiopía, y él estaba leyendo este pergamino de Isaías, del profeta Isaías, y se acerca a Felipe y le instruye y le enseña acerca del Evangelio de Jesús, y le dice que es de él de quien se habla en Isaías, porque en Isaías 53 se habla de los sufrimientos del siervo de Jehová, y son los sufrimientos de Jesús, lo que él pasó, la profecía cumplida en él. Y él entiende esto. Y dice, y yendo por el camino, versículo 36, y yendo por el camino llegaron, dice, a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ellos entendían, el bautismo en agua, en sumergerse en el agua, ha tenido por muchos años en muchas culturas el simbolismo de lavamiento. ¿Ya? Y en ellos entendían lo que era sumergirse. ¿No? Pero en ese momento él estaba enseñado, gracias, hermano. Perdón, hermano, se me resecó la garganta. En ese momento él estaba siendo enseñado en cuanto al Evangelio de Jesús. Y él entiende lo que le está enseñando Felipe. Y él dice que va por el camino. Vayan guardando estos aspectos, queridos hermanos. Vayan guardando esto porque al final vamos a hablar, más adelante vamos a hablar sobre el método. Y porque es importante el método también. Porque si el bautismo es un simbolismo perfecto que demuestra que somos discípulos de Jesús, el método también es muy importante porque va a acuñar el simbolismo de aquello que ha pasado en nuestras vidas. Va por el camino, dice, y encuentran cierta agua. Llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, este funcionario, dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Recuerdan, Jesús es bautizado en el Jordán, en un lugar donde hay muchas aguas, y es sumergido en ese lugar.
Ahora este hombre va por el camino de regreso a su país de origen y ve cierta agua y dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Miren lo que dice Felipe, versículo 37. Felipe dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Es una confesión pública de nuestra fe. Este etíope cree en el Señor Jesucristo y inmediatamente que va por el camino y ve las aguas, él dice, yo creo en Jesús, creo ahora en Jesucristo. Hay aguas ahí, ¿qué impide que yo sea bautizado? Demuestra que somos seguidores de Cristo. Otro aspecto, es la representación simbólica de aquello que nos sucede al ser salvos. Morimos a la vieja vida y esa parte de morir queda bajo el agua, en forma simbólica, queridos hermanos, no literal, es en forma simbólica, ilustrativa. Y esa parte de morir es la que continúa y la que Jesús cuando resucita, y ese simbolismo de salir del agua, es aquello que nos hace nacer de nuevo. Vamos a Romanos, capítulo 6, versículo 4 al 5. Es la representación de aquello que nos sucede al ser salvos, hermanos. Es la representación simbólica de aquello que no se ve, ¿no? De aquello que nos sucede cuando somos salvos. Esa es la forma simbólica y visible de ver aquello que ha ocurrido en nuestras vidas. Romanos capítulo 6, versículos del 4 al 5. ¿Qué nos dice la Escritura? Dice, porque somos, ¿qué dice? Sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos, ¿qué dice? En la resurrección. Es la representación simbólica de aquello que nos sucede al ser salvos, queridos hermanos. Por eso es muy importante el entendimiento de aquel que cree en el Señor Jesucristo. Cree que Él le ha salvado y cuando nos bautizamos es la forma visible, es la representación visible de aquello que nos sucede cuando somos salvos. Con Cristo Jesús hemos sido, ¿qué dice? Sepultados. Y así como Él resucitó para resurrección, así nosotros también resucitaremos. Pero esto implica que nosotros andemos en nueva vida, sella nuestras vidas con una sujeción a nuestro Señor, porque ya no somos los que antes andábamos en una vida, ahora andamos en novedad de vida. Hay un cambio de 180 grados para aquel que ha entendido lo que es creer en Jesús. Es algo que visiblemente se ve aquello que ha pasado en nuestras vidas. Por eso les decía al inicio, es imposible, es contradictorio que alguien que cree en Jesús no quiera bautizarse o no decida bautizarse. Porque o no ha creído, porque el que cree lo hace, el que no ha creído no lo hace, no tiene entendimiento, no tiene convicción. El bautismo, queridos hermanos, si bien es cierto, no nos hace cristianos, pero de alguna forma hace ver que lo somos. Porque solo aquel que ha creído y dice, y puede entender esto, de que mi vieja naturaleza ha sido sepultada juntamente con Cristo y en la resurrección con Cristo, yo también voy a resucitar. Y esa representación del bautismo es aquello que va a suceder, que sucedió y que va a suceder en la resurrección también conmigo. Solo cuando entendemos eso podemos hacerlo. Es la representación, es el simbolismo perfecto
de aquello que sucede invisiblemente en nuestras vidas, por creer en Cristo Jesús. Otro aspecto que simboliza el bautismo es que nos identifica con el cuerpo de Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 38 al 41. Vamos a Hechos 2, capítulo 2. Vemos la predicación de Pedro, ¿no? Pedro está enseñando su primer discurso y dice, en respuesta a lo que la predicación produce en el corazón de estos hombres, dice, el versículo 37, voy a leer el 37, dice, al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Al oír qué? Al oír la predicación de la palabra, al oír la enseñanza de quién es Jesucristo, de todo lo que pasó con Él, de todo lo que Él hizo. La respuesta de estos hombres dice que se compungieron de corazón y le dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos, dice, y bautícese cada uno de vosotros, ¿qué dice? En el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, que dice, como 3,000 personas. La respuesta inmediata del arrepentimiento, del creer en Jesucristo, es bautizarse. Ellos preguntan, dice, ¿qué haremos? Hermanos, ¿qué haremos? Entendemos lo que hoy nos están predicando acerca de Jesús. ¿Qué haremos? Arrepiéntanse. Crean en el Señor Jesucristo y bautícense. Noten que en todos los versículos que he venido compartiendo siempre precede el arrepentimiento y fe. Porque sin estas características es imposible que alguien pueda bautizarse. Porque en el capítulo que acabamos de leer del etíope dice, si crees de todo tu corazón, ¿cierto? ¿Qué dice? Bien puedes. Bien puedes. Si crees de todo tu corazón, Felipe le dice al etíope que si él cree de todo su corazón, puede bautizarse. La respuesta negativa sería, si alguien no cree de todo corazón, no debería bautizarse. Como dije al inicio, nosotros no obligamos a nadie, pero sí animamos que si han creído en el Señor Jesucristo y hoy están aquí personas que no se han bautizado, les animamos a que nos acompañen el próximo día sábado. Vamos a estar en Vilcabamba bautizando, llevando adelante la gran comisión que el Señor nos ha encomendado a la iglesia. Versículo 47 de Hechos dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor, dice, añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. El bautismo nos identifica con el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando se bautizan es como la demostración visible de la membresía de la iglesia, aquel que quiere ser miembro de la iglesia. Aquel que ha creído en el Señor Jesús, responde de manera positiva a la predicación del Evangelio, se bautiza en obediencia y entiende de que el bautismo también es identificarse con el cuerpo de Cristo. Y esto se llama membresía de la iglesia, hermanos. No somos llaneros solitarios. Otro aspecto. Afirma, dice, nuestra creencia en Cristo y la promesa de la resurrección de nuestros cuerpos. Y esto es para todos los creyentes. Porque si el bautismo
debe suceder inmediatamente de que uno ha creído en Cristo Jesús para los nuevos creyentes. El bautismo para aquellos que ya somos bautizados debe recordarnos siempre, queridos hermanos, debe recordarnos siempre a cada uno de nosotros los creyentes, aquellos que nos hemos bautizado, la promesa de resurrección de nuestros cuerpos. Eso debe estar siempre recordándonos el bautismo. No es que ya un día me bauticé y como ya han pasado algunos años y hay nuevamente bautismo, que si podré bautizarme nuevamente. No. Si hemos sido bautizados con entendimiento y con fe, creyendo en Cristo Jesús, lo que el bautismo debe hacer es eso, recordar la promesa de resurrección para nosotros. Recordarnos que un día experimentaremos esa resurrección física. Aquello que sucede solamente por creer en Cristo Jesús, queridos hermanos. Por eso nunca olviden esta palabra, simbolismo, solo es el simbolismo de aquello que ya ha sucedido y que sucederá en cuanto a la resurrección en nuestras vidas. Amén. Romanos capítulo 6, vamos a Romanos capítulo 6, versículos 3 y 5. Hoy tenemos algunos versículos, hermanos. Miren lo que nos dice la Escritura, lo que nos recuerda y debe estar siempre presente en nuestras vidas. Dice, o no sabéis, dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria, andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Eso debe recordarnos también a nosotros los creyentes. Y esto debe motivar a nosotros a seguir adelante en la misión que Cristo Jesús nos ha encomendado, a predicar el Evangelio. Mateo 28, la gran comisión, descansa, se fundamenta en esa declaratoria suprema de autoridad que Cristo Jesús dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto vayan, porque la autoridad no depende de nosotros, la autoridad está dada en Cristo Jesús, delegada a su iglesia para que pueda ir y predicar el Evangelio, pueda testificar quién es Jesucristo, lo que Él ha hecho por nosotros y que si somos salvos es por la gracia de Él, por creer en Cristo Jesús, no por obras, sino solamente por la fe en Él, por su gracia, porque todo lo ha hecho Él. Les decía hace un momento, hay suficiente evidencia en cuanto a las señales. Recuerdan el Evangelio de Juan, dice que estas señales se han escrito para que todos aquellos que pudieran escuchar y ver estas señales puedan creer en Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios y que ha sido enviado para que creyendo en Él nosotros tuviéramos vida y tuviéramos vida eterna. El Evangelio de Juan que hemos estado compartiendo creo que ha dado muchas luces para que nosotros entendamos claramente y que entendiendo podamos tomar el paso del bautismo, aquellos que no se han bautizado y aquellos que hemos sido bautizados y que ya tenemos conocimiento de esto, también nos debe motivar a seguir predicando y a enseñar y animar a aquellos que aún no se han bautizado. Ahora vamos a hablar acerca del método, porque el método es muy importante. ¿Recuerdan todo lo que venimos compartiendo acerca de lo que simboliza aquello que expresa el bautismo? Pues el método es muy importante. La palabra bautizo viene del griego y transliterada esa palabra al español como bautismo significa sumergir, significa inmersión. Eso significa, porque si cambiamos el método, cambiamos el significado también.
El bautizo significa eso: sepultura, resurrección. Por eso tiene que ser por inmersión, debe ser el sumergimiento de todo nuestro cuerpo. Porque si cambiamos el método, como dije, cambia el simbolismo. Y puede significar cualquier otra cosa. Y no vamos a hablar de la iglesia tradicional. Pero la aspersión puede significar cualquier cosa. Puede significar pertenencia también a una religión. Pero no simboliza lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. El sumergimiento en las aguas simboliza lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Significa que Jesús murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Rociar no comunica eso, queridos hermanos. Así que rompe también el paradigma que muchos puedan tener y decir, es que cuando yo fui infante ya fui bautizado. Déjame decirte, querido hermano, que si no hay conciencia, no hay capacidad de creer en Cristo Jesús, alguien más lo hizo por ti. No tomaste tú la decisión. Por eso no reconocemos el bautismo, que no ha sido hecho con conciencia, que no ha sido hecho de la forma correcta, porque no simboliza ni representa lo que Cristo Jesús nos ha mandado a hacer. Y no somos dogmáticos, pero de alguna forma nosotros creemos como iglesia de que una edad prudente, una edad adecuada para poderse bautizar es unos 13, 14 años. Porque ¿quiénes de nosotros podríamos decir que a nuestros 12 años teníamos plena conciencia de lo que estaba bien y lo que estaba mal? Creo que solo yo he sido. Todos, ¿no es cierto? A lo mejor de 8 años, de 9 años, no podíamos entender muchas cosas. A lo mejor por desconocimiento hay unos que son más inocentones que otros. Yo era de esos inocentes, hermanos. A los 10 años todavía pensaba cosas buenas. Pero podemos ver un poco de inmadurez en esas edades, en los chicos, en los niños. Pero cuando vemos ya una edad de 12, 13, 14 años, vemos que hay mucha conciencia. Es más, nosotros cuando tenemos a nuestros kids del aula 3, ellos han sido ya perfectamente capacitados en la palabra, han sido enseñados en la palabra, que ellos saben perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Y cuando digo lo que está bien y lo que está mal acerca del pecado, acerca del evangelio de Jesús, acerca de eso, ellos están perfectamente enseñados. Es más, algunos de nuestros kids del aula 3, de esas edades, creo que son mejores discípulos que muchos de lo que fuimos algunos adultos en alguna época. Pero esas condiciones debemos tener mucho cuidado, queridos hermanos. Es de que debe haber fe en Jesús, debe creer en el Señor Jesucristo. Y que teniendo estas condiciones, plena conciencia de lo que va a hacer, pueda bautizarse y obedecer lo que Cristo Jesús nos ha mandado a hacer. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Como dije, nunca olvidemos, queridos hermanos, porque esta enseñanza de la palabra anima a los nuevos creyentes a obedecerle a Cristo Jesús y recuerda a los que ya hemos sido bautizados la promesa que tenemos en Él. Y si alguno de los presentes aún no ha tomado esa decisión, tienes una semana, querido hermano, para encontrarte con la palabra del Señor y meditar en ella. Pero quiero tomar aquello que en Hechos 22, capítulo 22, versículo 14 y 16, no lo vamos a poner en pantalla, pero es algo que le sucede al apóstol Pablo. En la conversión de él, cuando va en camino a Damasco, todos sabemos que el Señor bloquea su vista
y él cae al suelo y es cegado, y él va a un lugar donde permanece un tiempo y Dios envía a Ananías para que ore por él, para que lo comisione en aquello que Jesús le iba a mandar a hacer. Miren lo que dice Pablo, dice: y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, dice, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Lo que dice aquí es que si hemos creído en el Señor Jesucristo, lavemos nuestros pecados invocando su nombre, el nombre del Señor Jesucristo, porque en Él hay perdón y lavamiento de pecados. Pero que el bautismo simboliza perfectamente aquello que hace Cristo Jesús invisiblemente por nuestras vidas. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.